En los días en que Israel caminaba entre la fe y el olvido, cuando los milagros aún eran recordados pero ya no comprendidos, existió un hombre cuyo nombre casi se perdió en el polvo del tiempo. Su nombre era Micael. No era profeta. No era sacerdote. No era elegido, al menos, no de la forma que las historias suelen contar. Era vigilante. Pero no vigilaba ciudades, ni ejércitos. Vigilaba una puerta. Una puerta antigua, tallada en piedra negra, oculta en lo profundo de un valle donde nadie se atrevía a entrar. Un lugar donde el viento no soplaba igual, y donde el silencio parecía escuchar. Micael no sabía quién la construyó. Ni cuándo. Solo sabía lo que le habían dicho desde niño. Mientras la puerta permanezca cerrada, todo seguirá en su lugar. Nunca preguntó qué significaba eso. Nunca necesitó hacerlo. Hasta aquella noche. El cielo estaba demasiado quieto. No había estrellas. No había luna. Solo una oscuridad espesa, como si el cielo hubiera sido cubierto por algo invisible. Micael se levantó de su puesto junto a la puerta, inquieto. Esto no está bien, murmuró. Se acercó lentamente. La puerta seguía allí. Gigantesca. Imponente. Inmóvil. Pero algo había cambiado. Una línea. Una pequeña grieta. Cruzaba el centro exacto de la puerta. Micael se quedó paralizado. No, esto no puede ser. Extendió la mano. Dudó. Pero la tocó. La piedra estaba caliente. Viva. Y entonces, la grieta se iluminó. Una luz tenue emergió desde el interior. No era como la luz del fuego. Ni como la del sol. Era distinta. Más profunda. Más antigua. Micael retrocedió de inmediato. ¿Quién está ahí? Silencio. Luego, un sonido. No externo. Interno. Como si viniera desde su propia mente. Por fin, Micael llevó una mano a su cabeza. ¿Qué? La grieta brilló más fuerte. ¿Has esperado tanto, guardián? El corazón de Micael comenzó a latir con fuerza. No sé qué eres, pero no vas a salir. Una pausa. Y luego, una risa. Suave. Oscura. Eso es lo que todos dijeron. El suelo vibró levemente. Micael miró hacia abajo. Pequeñas piedras comenzaron a moverse. El aire cambió. Pesado. Antiguo. Esto no está pasando. La grieta se expandió un poco más. Y por un instante, Micael vio algo dentro. No claramente, pero suficiente. Movimiento. Profundidad. Presencia. Retrocedió con fuerza. No. La voz regresó. Más cerca. Más clara. Nunca te dijeron lo que protegías, ¿verdad? Micael apretó los puños. No necesito saberlo. Claro que sí. El viento apareció de golpe. Violento. Levantando polvo y arena alrededor de la puerta. La luz desde la grieta pulsó. Como un latido. ¿Por qué no estás guardando lo que crees? Micael sintió un escalofrío recorrer su espalda. Cállate. Estás manteniendo algo incompleto. La grieta brilló con más intensidad. Y entonces, se abrió un poco más. Lo suficiente, para que una sombra se filtrara hacia afuera. Micael se quedó inmóvil. Su respiración se detuvo. Porque en ese momento entendió algo que cambiaría todo. Eso. No estaba saliendo. Ya había empezado a cruzar. Y justo cuando intentó alejarse, la puerta vibró con fuerza. Y la grieta respondió. Abriéndose un poco más. Como si no solo algo quisiera salir, sino como si algo lo estuviera llamando a entrar. Como si no solo algo quisiera salir, sino como si algo lo estuviera llamando a entrar. Micael dio un paso atrás. Luego otro. Pero la sensación no desaparecía. Al contrario, se hacía más fuerte. Como un peso invisible en el pecho. No, esto no es para mí, susurró, intentando convencerse. La grieta en la puerta latió nuevamente. Luz. Oscuridad. Ambas, mezcladas. Y entonces, la voz volvió. Siempre ha sido para ti. Micael apretó los dientes. Yo solo vigilo. Nada más. Eso es lo que te hicieron creer. El suelo tembló. La grieta se abrió apenas un poco más. Y esta vez, algo cruzó. No completamente. No con forma definida. Pero suficiente para existir fuera. Una sombra irregular cayó al suelo frente a la puerta, retorciéndose como si le costara mantenerse estable. Micael contuvo la respiración. No, no. La sombra levantó lo que parecía ser su cabeza.
No tenía ojos. Pero lo miraba. Al fin, susurró. Micael retrocedió rápidamente. Vuelve adentro. La sombra no se movió hacia la puerta. Se movió hacia él. Lenta. Inestable. Pero decidida. He esperado tanto, dijo. Micael tomó una antorcha cercana y la levantó con firmeza. No te acerques. La luz del fuego tocó a la criatura. Y por un instante, pareció dolerle. Se detuvo. Pero no retrocedió. ¿Aún no entiendes?, susurró. Micael sintió el miedo subir por su garganta. No necesito entender, solo necesito detenerte. La sombra inclinó su forma. ¿Detener, qué? El viento giró violentamente alrededor de ellos. La puerta vibró. Más fuerte. Más profunda. Y entonces, Micael sintió algo dentro de él. Un recuerdo. No suyo. Una imagen. Hombres, como él. Guardias. Frente a la misma puerta. Sellándola. No con fuerza. Sino con desesperación. ¿Qué es esto?, murmuró. La sombra habló de nuevo. La verdad. La imagen cambió. Mostró la puerta cerrándose, pero algo quedaba atrapado en medio. Dividido. Partido. No fue un sello perfecto, dijo la voz. Fue una ruptura. Micael respiró con dificultad. No, eso no es cierto. Entonces míralo. La sombra extendió algo parecido a un brazo. Y la grieta respondió. Se abrió un poco más. Un sonido salió desde dentro. No era un rugido. Era un lamento. Micael se quedó inmóvil. Eso, susurró, no suena como un enemigo. La sombra lo observó. Porque no lo es. Silencio. Pesado. Innegable. Micael bajó lentamente la antorcha. Entonces, ¿qué es? La respuesta llegó sin dudar. Es lo que ustedes dejaron incompleto. El suelo tembló de nuevo. Pero esta vez, no desde afuera. Desde adentro. La puerta entera vibró. La grieta se expandió aún más. Y desde la oscuridad, algo empujó. Más grande. Más fuerte. Más real. Micael dio un paso atrás. Eso sí no puede salir. La sombra lo miró. No puede quedarse así. El aire se volvió pesado. Difícil de respirar. La tensión creció. Y en ese momento, Micael comprendió algo que no estaba preparado para aceptar. Tal vez, su misión nunca fue solo proteger. Tal vez, fue retrasar algo inevitable. La grieta brilló con más fuerza. El sonido desde dentro aumentó. Y justo cuando Micael intentó tomar una decisión, una luz cayó del cielo. Directa. Fuerte. Imposible. Golpeó el suelo frente a la puerta con un estruendo. La sombra retrocedió. Micael cayó al suelo. Y en medio de esa luz, algo más apareció. Algo que no venía de la oscuridad. Algo que no había sido liberado, sino enviado. Y cuando habló, su voz no pidió. No tentó. No susurró. Ordenó. Esto no debe continuar. Micael levantó la mirada, sabiendo que lo que acababa de llegar cambiaría su destino por completo. Micael levantó la mirada, sabiendo que lo que acababa de llegar cambiaría su destino por completo. La luz no era como el fuego. No era como el sol. Era más pura. Tomaba forma lentamente frente a él, como si la realidad misma intentara contenerla. Una silueta humanoide se definió en medio del resplandor, sin rostro claro, pero con una presencia imposible de ignorar. La sombra a su lado retrocedió aún más. Por primera vez, parecía insegura. No puedes intervenir, dijo la oscuridad, con una tensión que antes no tenía. La figura de luz respondió sin moverse. Ya lo hice. El aire se volvió denso. Pesado. Como si dos fuerzas opuestas estuvieran presionando el mundo desde lados contrarios. Micael, aún en el suelo, miraba sin comprender. ¿Qué está pasando?, susurró. La figura de luz habló directamente a él. Estás viendo lo que siempre ha estado oculto. Micael se incorporó lentamente. Entonces, dime la verdad. La luz pareció intensificarse levemente. La puerta no fue creada para encerrar. La sombra interrumpió, con voz firme. No le creas. Fue hecha para proteger. Silencio. Ambas presencias se enfrentaban. Pero no con violencia. Con verdad. Fue creada para dividir, continuó la luz. Porque el hombre no pudo aceptar lo que había en él. Micael frunció el ceño. ¿En él? La figura oscura avanzó un paso.
No hables como si no lo supieras. El suelo vibró. La grieta respondió. Lo que está detrás de la puerta, dijo la sombra, no es solo oscuridad. La luz completó la frase. Es lo que fue separado. Micael sintió un escalofrío. ¿Separado? ¿De qué? Silencio. Pesado. ¿Y entonces? La respuesta. De ustedes. El mundo pareció detenerse. Micael negó lentamente. No, eso no tiene sentido. Pero algo dentro de él. Sí lo entendía. Recordó la visión. Los hombres sellando la puerta. No con sabiduría, sino con miedo. Entonces, murmuró, no protegimos al mundo. La sombra habló. Lo dividieron. La luz añadió. Y ahora, debe restaurarse. La grieta se abrió un poco más. Un brazo emergió desde el interior. Más grande que antes. Más sólido. Pero aún, incompleto. Micael retrocedió. Si eso sale, todo puede destruirse. La figura de luz lo miró. Solo si permanece dividido. La sombra asintió levemente. O si se libera sin ser comprendido. Micael los miró a ambos. Confundido. Atrapado. Entonces, ¿qué se supone que haga? Silencio. Esta vez, ninguno respondió de inmediato. Porque la respuesta no era simple. La luz finalmente habló. Debes decidir. La sombra añadió. Pero no como guardián. Micael apretó los puños. Entonces, ¿cómo qué? Ambas voces respondieron. Al mismo tiempo. Como el punto entre ambos. El símbolo de la puerta comenzó a brillar. La grieta latía. La criatura luchaba por salir. El mundo esperaba. Y en el centro de todo, Micael comprendió algo que cambiaría todo. No estaba ahí para cerrar la puerta. Ni para abrirla. Estaba ahí, para enfrentar lo que nadie antes quiso entender. La grieta vibró con fuerza. El brazo emergente se tensó. La luz brilló. La oscuridad se agitó. Y en ese instante, todo dependía de su decisión. Micael respiró profundo. Y dio un paso hacia la puerta. Micael respiró profundo. Y dio un paso hacia la puerta. El suelo tembló bajo sus pies, pero esta vez no retrocedió. La luz detrás de él brillaba con firmeza, la sombra frente a él vibraba con inquietud, pero ninguna lo detuvo. Porque ahora, la decisión era suya. La grieta pulsó. Una vez. Dos. Como si respondiera a su cercanía. Micael levantó la mano lentamente. El calor era intenso. La piedra ya no se sentía como piedra, era algo vivo, cargado de una energía que no podía describir. Si esto es verdad, susurró, entonces todo lo que hice. Se detuvo. Apretó los dientes. No fue suficiente. La figura de luz habló. No fue en vano. La sombra añadió. Pero tampoco fue completo. Micael cerró los ojos un instante. El viento giró a su alrededor. El mundo parecía contener la respiración. Entonces, dijo finalmente, lo terminaré. Abrió los ojos. Y tocó la grieta. En el instante en que su mano hizo contacto, todo cambió. Un pulso de energía lo atravesó. Violento. Profundo. Como si algo dentro de él hubiera sido abierto. Micael gritó. Pero no soltó. La luz descendió sobre él. La oscuridad se elevó desde la grieta. Ambas lo envolvieron. Y por un momento, desapareció. Ya no estaba frente a la puerta. Ya no estaba en el valle. Estaba en otro lugar. Un espacio sin forma. Sin tiempo. Fragmentado. Imágenes flotaban a su alrededor. Recuerdos. Antiguos. Olvidados. Vio a los primeros hombres que encontraron aquello. Vio el miedo en sus rostros. Vio cómo eligieron dividir, en lugar de comprender. Esto fue lo que hicimos, susurró Micael. Una presencia apareció frente a él. No era completamente oscura. Ni completamente luminosa. Era, ambas. Incompleta. Y esto es lo que quedó, respondió. Micael la miró fijamente. ¿Eres lo que está detrás de la puerta? Soy lo que fue separado, dijo la entidad, para que ustedes pudieran llamarse completos. Silencio. Micael sintió un peso en el pecho. Entonces, nosotros. Nunca lo fueron. Las palabras lo golpearon con fuerza. Pero no había engaño en ellas. Solo verdad. Micael respiró con dificultad. Si te libero, ¿qué pasará? La entidad no dudó. Si me liberas sin entender, destruiré lo que soy incapaz de sostener. Micael asintió lentamente. ¿Y si no lo hago? Seguiré existiendo, roto. El silencio cayó.
Pesado. Ineludible. Micael cerró los ojos. Entonces, no se trata de liberar, ni de encerrar. Abrió los ojos nuevamente. Se trata de restaurar. La energía a su alrededor comenzó a reaccionar. La luz apareció. La oscuridad también. Pero ya no como fuerzas opuestas, sino como piezas. Fragmentos. Esperando. Micael extendió ambas manos. Si esto tiene un final, será completo. La entidad lo observó. Entonces tendrás que convertirte en el punto donde ambas existan. Micael no dudó. Lo haré. La energía comenzó a girar. La luz y la oscuridad se acercaron. El espacio tembló. Y en ese instante, todo comenzó a unirse. Y en ese instante, todo comenzó a unirse. La luz no empujó a la oscuridad. La oscuridad no consumió la luz. Ambas respondieron. Como si siempre hubieran pertenecido al mismo origen. Micael permanecía en el centro, con los brazos extendidos, mientras la energía giraba a su alrededor. No era un remolino caótico, era un proceso. Doloroso. Intenso. Pero necesario. Un fragmento de luz tocó su mano izquierda. Un fragmento de oscuridad, la derecha. Y cuando ambas energías lo atravesaron, Micael cayó de rodillas. Un grito escapó de su garganta. No de miedo, sino de transformación. Su mente se abrió. Sus recuerdos se mezclaron con otros que no eran suyos. Vio la creación. Vio el momento en que todo era uno. Sin división. Sin miedo. Luego, vio la ruptura. El instante en que el hombre decidió separar lo que no comprendía. Y en ese acto, creó la puerta. No para proteger, sino para evitar enfrentar la verdad. Fuimos nosotros, murmuró Micael, con la voz quebrada. La entidad frente a él respondió. Siempre lo fueron. La energía comenzó a intensificarse. La luz se volvió más brillante. La oscuridad más profunda. Y ambas comenzaron a resistirse. El cuerpo de Micael tembló. No, apretó los dientes, no pueden volver a separarse. La entidad lo observó con atención. Entonces sosténlas. Micael levantó la cabeza. ¿Cómo? No luchando contra ellas. Una pausa. Aceptándolas. El silencio cayó. Micael cerró los ojos. Respiró. Por primera vez. No intentó controlar. No intentó entender completamente. Solo. Permitió. La luz fluyó. La oscuridad también. Ambas entraron en él. Atravesándolo. Sin destruirlo. Sin rechazarlo. Integrándose. El símbolo de la puerta apareció frente a él. Fragmentado. Dividido en dos mitades. Micael extendió las manos. Y las sostuvo. Esto termina ahora, susurró. Las piezas comenzaron a vibrar. La energía reaccionó. El espacio entero tembló. Si fallas, dijo la entidad, todo colapsará. Micael no dudó. Entonces no fallaré. Y con un movimiento firme, unió ambas mitades. El impacto fue inmediato. Una explosión silenciosa. Un vacío absoluto. Todo desapareció. No luz. No oscuridad. Nada. Y luego, un latido. Uno solo. Perfecto. Micael abrió los ojos. Y regresó. El valle. La puerta. La grieta. Todo estaba ahí, pero diferente. La grieta ya no era inestable. No crecía. No luchaba. Fluía. La puerta ya no estaba fracturada. Había cambiado. No estaba cerrada. Ni abierta. Era un umbral. Micael cayó al suelo, exhausto. Su respiración era pesada. Pero su mirada, clara. Lo logré, susurró. Pero en lo más profundo de su ser, sabía algo. Esto no era el final. Porque él ya no era el mismo. Porque él ya no era el mismo. Micael permaneció en el suelo unos instantes, respirando con dificultad, sintiendo como algo dentro de él se estabilizaba, como si dos fuerzas que siempre habían estado en conflicto, finalmente hubieran encontrado su lugar. El valle estaba en silencio. Pero no era el mismo silencio. Ya no era pesado, ni vigilante. Era, tranquilo. Micael levantó la mirada lentamente. La puerta seguía allí. Gigantesca. Imponente. Pero distinta. La grieta ya no era una herida. Era una línea perfecta, luminosa, estable. Un umbral. La figura de luz seguía presente, pero más tenue. La sombra también, pero ya no era inestable. Ambas lo observaban.
no como fuerzas opuestas, sino como testigos. Lo has hecho, dijo la luz, con una voz ahora más suave. Nos devolviste lo que fuimos, añadió la sombra. Micael se incorporó lentamente. Sus manos ya no temblaban. Su respiración se calmaba. No lo cerré, murmuró. Tampoco lo liberé. La luz respondió. Lo comprendiste. La sombra completó. Y lo integraste. Micael miró la puerta una vez más. Entonces, esto nunca fue una prisión. Nunca lo fue, dijo la luz. Fue un reflejo, añadió la sombra. El viento regresó. Suave. Natural. Como si el mundo hubiera estado esperando ese momento. El cielo, que antes estaba cubierto, comenzó a abrirse. Las estrellas reaparecieron. Una a una. Micael respiró profundamente. Por primera vez. No sentía que debía vigilar. No sentía que debía contener. Sentía que debía continuar. ¿Y ahora qué? Preguntó. La figura de luz comenzó a desvanecerse lentamente. Para el mundo, esto termina aquí. Micael frunció ligeramente el ceño. ¿Y para mí? Una breve pausa. Y luego. Para ti, esto apenas comienza. La sombra también empezó a disolverse, no desapareciendo, sino integrándose en todo lo que lo rodeaba. Ya no había separación. Ya no había conflicto. Solo, equilibrio. Micael miró sus manos. Sintió la energía dentro de él. No como algo ajeno, sino como parte de sí mismo. Ya no soy solo un guardián, dijo en voz baja. No hubo respuesta. Porque no la necesitaba. La entendía. Se puso de pie. Miró por última vez la puerta. Y dio un paso atrás. No para alejarse, sino para dejar de verla como una carga. Luego se giró. Y comenzó a caminar. No con miedo. No con duda. Sino con propósito. Porque había aprendido algo que cambiaría todo. Que lo que el hombre teme, muchas veces no debe ser destruido. Ni encerrado. Sino comprendido. Y mientras Micael desaparecía entre las montañas, bajo un cielo restaurado y lleno de estrellas. La historia no terminó. Solo dejó de ser una advertencia. Para convertirse en un camino. Destellos fin. Gracias por ver esta historia hasta el final. Si te hizo pensar, si te dejó algo dentro. Este es tu lugar. Conexión divina. Donde cada historia tiene un propósito.